Mucho ha ocurrido en esta semana de septiembre, donde en la recta final del gobierno de López Obrador se aprueba en el Senado la reforma judicial y además enfrentamos las últimas semanas precisamente de este primer gobierno de Morena encabezado por López Obrador. ¿Qué implica esta coyuntura? ¿Qué implica esta semana tan importante y qué implica a futuro lo que está pasando en septiembre? Septiembre, que es un mes tan significativo para los mexicanos. Sobre eso va hoy Radicales. Bueno, pues septiembre es el mes donde se conmemora la independencia de México. Septiembre es un mes que importa mucho a los mexicanos y que históricamente ha tenido episodios de mucha relevancia. Y yo creo que este septiembre de 2024 ha sido escenario de un momento sin precedentes porque hay una aprobación a una reforma judicial y se viene también el último grito de la independencia del gobierno de López Obrador, que, bueno, más que la gesta festiva que significa, pues yo creo que más bien es una especie de síntesis de muchas cosas que se vivieron a lo largo de 6 años. Sobre eso creo que vale la pena mucho profundizar. ¿Cómo lo ves tú, Fabricio? Sí, empezando por lo de los gritos, nos acordábamos aquí fuera del aire del 2006, y donde se empezaron a convertir los gritos de independencia en... había un grito alternativo, que era el de los zapatistas, había un grito del Ayuntamiento de la Ciudad de México, en ese entonces encabezado por Alejandro Encinas, un grito de Fox, el último grito de Fox, ya con el fraude electoral en el 2006, y había como una disputa por el grito, ¿no? Que era una disputa finalmente que después vimos cómo se empezó a materializar políticamente en una nueva inclusión o irrupción más bien de los excluidos de la política al ámbito de la política. Y eso es finalmente lo que sucedió durante el obradorismo. Nos preguntábamos si se puede o no llamar obradorismo a esta etapa del gobierno de izquierda, de la presidencia de izquierda. Yo creo que sí, por varias razones, digamos. Pensando, digamos, que el obradorismo es la politización de la democracia mexicana. Con esto nos referimos a que se plantea con el obradorismo o desde el obradorismo una inclusión a la pertenencia al país de millones de mexicanos que estaban excluidos de la política, que no tenían ni siquiera nombre, ¿no? A lo más que llegaban era a ser llamados ninis, pero en realidad no tenían un nombre. Y todos esos se articulan, digamos, en torno a la denominación de pueblo, ¿no? Ahora me da mucha risa que los resabios, digamos, de lo que pasó en el Senado con la aprobación de la reforma judicial, entonces es que también son pueblos los que están allá afuera, ¿no? No, pues no son. Porque en la articulación del discurso político que vivimos en México a partir yo creo que del 2006, o sea, todo el peñismo fue una incubación de lo que iba a pasar en el 18, el calderonismo y el peñismo, eso empezó a suceder, es decir, una parte de los excluidos se apropiaron del nombre de pueblo, lo reivindicaron como propio. Fernández Noroña dice: yo soy plebeyo,
¿no? En concordancia, digamos, con ese discurso de la segunda etapa, digamos, de la izquierda en América Latina, que se reivindica el término plebeyo en Colombia, en Argentina, en Brasil y también en México. Digamos, dando cuenta de que había una exclusión y que precisamente la democracia es cuando se abre ese espacio para que entre, para que haga su irrupción, lo que está excluido, lo que no tiene derecho a gobernar, los que no tienen derecho a hablar, a estar enterados, a decidir. Eso es finalmente la sustancia de la democracia. Se abre, digamos, un espacio, y ese es el espacio que la oposición ni entiende, ni le gusta, lo descalifica todo el tiempo, lo ningunea, ¿no? Estaba yo oyendo a ese humanista, Ricardo Anaya, decir en una entrevista que imagínate esta idea despolitizada, ¿no? de la democracia, que es decir que el dirigente de Morena, Mario Delgado, le entrega como una ofrenda, como si fuéramos aztecas, ¿no? Le entrega a Tlatuani como una ofrenda la reforma judicial. Y entonces se olvida, ningunea de lo más vilmente a 36 millones de votantes que hicieron eso posible, que dieron 2/3 partes en la Cámara y casi 2/3 partes, o 2/3 partes menos uno, en el Senado, y que además tenían todas las mayorías en la mayor parte de los estados del país, y que pudieron aprobar. Pero para él era un escándalo que hubieran terminado de sesionar a las 5 y Oaxaca hubiera sesionado a las 6 de la mañana. Pues, entonces la urgencia de entregarle la ofrenda. No, en realidad, si no lo despolitizas y lo politizas y lo entiendes, lo que está haciendo López Obrador es dejar planchado el terreno de la última reforma, que es vital para el país, porque sin esa reforma al Poder Judicial, todo o muy buena parte de las cosas que ha planteado Claudia Sheinbaum no se podrían realizar. Si imagínense la prohibición, que va a ser constitucional también, de las minas a cielo abierto. Bueno, pues ahí tendrías a Norma Piña, a Aguilar Morales, a Lainez Potisek diciendo no, el derecho a la competencia. Sí, ¿no? Claro. Imagínense ustedes la prohibición del maíz transgénico o del glifosato, ¿no? Hay contratos, ¿no? Entonces, si no cambias ese poder judicial, pues no puedes seguir avanzando en lo que se ha llamado el segundo piso de la transformación. Y finalmente, digamos, yo dejaría este primer comentario con una reflexión sobre el último grito de Andrés Manuel López Obrador como presidente. Pues va a haber una situación, digamos, de pérdida, de duelo, de luto en el movimiento obradorista, porque finalmente se va su principal articulador, su principal creación del obradorismo, que es el mismo López Obrador, ¿no? Es decir, como persona, digamos, López Obrador puede ser alguien, yo realmente no sabría diferenciarlo de su figura política, pero la creación de todo lo que encarna, de todo lo que dice, y se convirtió como en lugares comunes, ¿no? El pueblo es mucha pieza, las escaleras se barren de arriba para abajo, etcétera. Se va, perdón, se va y llega un nuevo gobierno respaldado por más gente todavía que el de López Obrador, con ya resultados de López Obrador bastante notables en muchas áreas, por lo menos en haber sacado a más de 9 millones de personas de la pobreza, haber aumentado el salario por primera vez en 40 años, significativamente, y toda la obra de infraestructura. Pero no nos despedimos de eso,
nos despedimos del personaje político que creamos entre todos, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Fíjense cómo las dos grandes fiestas, digamos, del mexicano, las dos más grandes, tienen que ver con dos batallas sociales propiamente. La independencia sí es una rebelión contra España, etcétera, por lograr la autonomía, digamos, de estos territorios, pero en realidad es una batalla en contra de los tiranos al interior, nuestros propios tiranos, porque pues aquellos estaban demasiado lejos y nuestros tiranos estaban aquí, que era una batalla contra, pues era una lucha de clases al final, se convierte en una lucha de clases, la independencia. Después la reforma, después me brinco hasta la revolución. La revolución también es, de hecho, la gran revuelta social del siglo XX y es una lucha de clases, o sea, fundamentalmente una batalla de clases. La reforma no tanto, aun cuando es un momento luminoso para la historia dentro de la historia de México, además un periodo muy largo con muchas batallas contra muchos entes muy poderosos, invasión, un emperador, no manches, en el mismo camino, hacemos a un lado a la iglesia, le quitamos los bienes a la iglesia. No se recuerda esa hazaña, pero haberle quitado todos los bienes a la iglesia fue, pues no nos la perdonan hasta hoy, todavía sueñan con recuperar esos bienes. Sí. O sea, de ese tamaño fue la hazaña, digamos, de la lucha o las luchas de reforma de ese periodo hasta la República restaurada. Pero nuestras dos grandes fiestas, las de verdad, son la independencia y la revolución. Y son luchas sociales y necesariamente son luchas que se dan, si digamos las tenemos que someter a la medición de los polos, pues se va a cargar inmediatamente hacia la izquierda. Son luchas de izquierda, desde la izquierda, porque son luchas sociales contra poderes opresores, que son élites opresoras, ¿no? Yo creo que ahí no hay... Y luego dos presidentes importantes, 1934, 1940, un periodo de izquierda completamente con Cárdenas, y 2018, 2024, casi un siglo después, o sea, no sé, 80 y tantos años después, sí. O sea, es el siguiente presidente de izquierda, y creo que son dos presidentes, al menos en este momento, que el mexicano identifica claramente como de izquierda y de entonces rechaza, digamos, el mexicano común rechaza a los demás y mantiene siempre al menos Cárdenas como un icono, y vamos a ver cómo trata la historia a López Obrador, pero se va con niveles históricos. ¿Qué quiere decir con lo anterior? Sí hay una vocación del pueblo de México, una vindicación constante de la izquierda, y hay como en su ADN siempre esa lucha. Sí. Hay como su identidad siempre es de izquierda, es una identidad, porque las causas son irrenunciables. Pues ¿cómo vas a renunciar a una causa de izquierda cuando eres uno de los 50 millones de pobres en un país que ha mantenido más del 50% de la pobreza y en momentos que ha subido 80, 90% de miserables en este país? Pues claro que hay una identificación con esas causas. ¿Cómo le ha hecho la derecha para sobrevivir en México y mantener privilegios en los últimos 200 años, los 200 años pues de nuestra independencia? ¿Cómo le ha hecho la derecha para mantener el control en México? Hasta, se le ha arrebatado en periodos pequeños, pero no tan largos. Pues bueno, ahí está la gran magia de la derecha mexicana. Ha sido realmente un poder único, diría yo, en el mundo, porque se ha mantenido. Y luego esto me lleva necesariamente a lo que hemos visto, como habría Héctor Alejandro, a septiembre. En septiembre vimos uno de los episodios más interesantes de esta lucha de los poderes reales, identificado claramente con la reforma al Poder Judicial.
Lo que vimos en realidad es una lucha entre poderes de facto. Nos dimos cuenta en esta batalla que sí hay una conquista del poder ejecutivo que costó mucho tiempo y muchas batallas a la izquierda para llegar al poder ejecutivo, pero el resto de los poderes están activos y son manipuladores y son constantes y mantienen hilos y mueven hilos. Me refiero, el Poder Judicial como como representación, el nuevo rostro de estos poderes, con Norma Piña, como antes tenían a Xóchitl Gálvez, ¿no? En este año hemos pasado de Xóchitl Gálvez a Norma Piña como dos rostros de la oposición, imagínate. Y al mismo tiempo ella consolida los poderes, los otros poderes que son también igual muy activos y que mantienen control. Por ejemplo, los intelectuales, la academia, están en torno a ella, están en su entorno, ahí están. El poder mediático, el poder académico, el poder intelectual, y sobre todo el poder económico están en el poder legislativo. Son los que movilizaron todo esto. Seguimos viendo pues esta batalla de entre izquierda y derecha, con una derecha muy robusta, a pesar de todo lo que se ha logrado en un periodo muy corto de tiempo para contenerla. Bueno, yo quiero seguir este hilo porque me parece muy, muy explicativo. Y en efecto, se pasa de esta figura que en su momento fue Xóchitl Gálvez a Norma Piña, y ahí hay un grave problema. Habíamos definido en esta misma mesa hace tiempo que en algún momento para las derechas Xóchitl Gálvez fue un intento de producto milagro. Me parece que ahora Norma Piña es su segundo producto milagro. Y ahí está el grave problema. Las derechas, la derecha minoritaria en este momento en México, la oposición partidista de derechas en México, está tratando de descubrir liderazgos, y lo que tienen que entender es que los liderazgos no se descubren, se construyen. Es algo que no es una especie de carisma que viene de la nada o que es una simple imagen puesta a la luz de muchos y que con base en eso ya va a lograr un magnetismo y una imantación. No, los liderazgos se construyen con base en actuar de manera excepcional en situaciones excepcionales, con base en poner sobre la mesa cosas que otros líderes políticos no habían visto. Se trata de eso el liderazgo, se trata de construir cosas que alguien más no pudo hacer y que ciertas personas sí pudieron por alguna autoexigencia personal y no por una simple atracción hipnótica como a veces las derechas suelen ver a los liderazgos. Y aquí quiero poner un ejemplo. Pienso, por ejemplo, en cuando en 2008 una serie de legisladores identificados con el obradorismo tomaron la mesa directiva de la Cámara de Diputados para impedir una votación. Y fue un acto de resistencia, fue un acto legítimo por lo siguiente. En ese momento se pretendía una reforma energética que no se había propuesto en la campaña presidencial. Era algo nuevo, era algo... Como la guerra. Así es, fue así como la guerra, que fue un manotazo en la mesa. Esto fue algo que se cocinó en otro lado y de manera no democrática, porque un partido político está obligado en campaña a decir cuáles son sus propuestas fundamentales y sus intenciones. De otro modo, estás tomándole el pelo a los electores. Entonces, cuando ocurre este intento de reforma energética que pretendía modificar a la Constitución en sus dos artículos más importantes, el discurso opositor del obradorismo fue: a ver, en primera, esto no fue anunciado en campaña y ya hay algo de ilegitimidad. Pero bueno, si ahora lo quieren anunciar aquí en el Poder Legislativo, entonces que sea a través de los canales del Poder Legislativo, que es debatir. Y no quieren que haya debate, quieren que esto se vote sin haberse discutido. Y ya luego, cuando se pensó, está bien, vamos a hacer un debate que sea un debate de una semana. Para cambiar una constitución, ¿bastaba una semana? Por supuesto que no. Entonces, con estos argumentos sólidos, se puso sobre la mesa una oposición a este intento de madrugar
a un cambio constitucional. Y por eso fue que se ganó la legitimidad al decir, bueno, nosotros estamos exigiendo que haya debate, exigiendo que haya los parámetros mínimos de democracia y después votar institucionalmente. Pero hasta eso se quería omitir. Y al ver que no se aceptaba esa propuesta mínima de democracia, pues entonces se llega a tomar la tribuna como una medida última que se vio con estos antecedentes. Por eso es que sí hubo legitimidad en esa irrupción. Y desde luego, tan fue legítima que después tanto PRI y PAN dijeron, está bien, aceptamos las exigencias de debate, y se convirtió eso en un debate inédito en el Senado de la República, donde incluso la sociedad civil participó. ¿Por qué vale la pena retomar esto? Porque en esta semana no pasó eso. Irrumpieron varias personas en el Senado de la República, presuntamente asumiéndose como el pueblo que está en contra de la reforma al Poder Judicial. Perdón, estaban oponiéndose a algo que viene anunciado desde hace un año por los canales institucionales, que se sometió a las urnas. Le dijeron que antes. Así es, y desde hace mucho tiempo. 140 foros. Y después hubo 140 foros de discusión, que no es algo nuevo. Lo mismo pasó con la reforma eléctrica de 2023, lo mismo pasó con esta reforma energética de 2008. Cada vez que este movimiento López Obradorista ha propuesto algo así, ya va con un antecedente de discusión y ya va. Puede no gustarnos lo que ahí se dice, puede parecernos insuficiente, o incluso a la oposición puede participar ahí y decir, de todos modos voto en contra, y se vale. Pero nadie puede negar esta apertura democrática de poner las cosas sobre la mesa y luego someterlas a las urnas. Ya perdieron todas esas batallas, ya perdieron la batalla de las urnas y aún así quieren ganar. No es... Si esto fuera fútbol, sería no un equipo quejándose de que el árbitro los trató mal, porque me parece que eso es un derecho. Si tú tienes argumentos para pensar que el árbitro no te cobró lo que la evidencia apunta que sí debió cobrarte, hay méritos para reaccionar y para enojarte y para protestar y solicitar el VAR y solicitar la revisión, etc. Pero en este momento se están quejando de que los golearon, se están quejando de que perdieron, se están quejando, oye, me metieron 9 goles y eso no se vale. No, pues claro que se vale, claro que se vale. Oye, es que perdimos, pues sería más o menos como 6-3, ¿no? Nos golearon 6-3 y eso no se vale. Perdón, no puedes protestar por eso. Están protestando no porque perdieron mal, sino porque perdieron. Y eso no es democrático. Pues perdieron 17-1, porque hasta donde vamos, esto se transmitirá el domingo, pero hasta donde vamos, pues había 17 estados que habían aprobado la reforma judicial y uno que no, que es Querétaro, por obvias razones. Pero sí, es no entender de dónde viene la legitimidad. Había una compañera senadora, me parece que de Acción Nacional, pero puede ser en estos momentos que sea del Movimiento Ciudadano, ya no hay mucha diferencia. Una senadora que ya al final, cuando estaba el PAN supuestamente tomando la tribuna sin tomarla, porque ahí seguía el presidente Fernández Noroña, que se quejaba de que no lo dejaban ir al baño, cuando estaban ahí, esta senadora, cuyo nombre no recuerdo, dijo, si les gustan tanto las consultas, ¿por qué no ponemos a consulta esta reforma? O sea, obviando todo lo que tú dices, o sea, toda la historia del debate que vino sobre el Poder Judicial, los estudios que se hicieron, ¿no? Porque bueno, solo así nos enteramos que en el 2022 49%, es decir, la mitad del Poder Judicial estaba emparentado entre sí. Así nos enteramos cuánto ganaban los jueces, así nos enteramos con ese debate qué sentencias habían dado los jueces y la propia Suprema Corte de Justicia a favor de narcotraficantes, a favor de lavadores de dinero, de factureras, de Salinas Pliego, que escondieron un expediente, ya en el colmo, ¿no? Escondiendo el expediente de Salinas Pliego en la Suprema Corte. Es decir, nos dimos cuenta de este retrato tan, digamos,
terrible de la justicia mexicana, del 40% de la gente en prisión, sin sentencias, y sobre todo una cosa que yo he repetido que no es muy común escucharla en los medios, que es que el 20% de la gente que está en prisión, el propio sistema judicial declara no saber por qué está ahí. Híjole, mano. El 20%. Eso es un escándalo. Qué hijos de la chingada. No, pues sí. Dile a ese 20% de familias, de mexicanos, son miles de familias mexicanas sometidas a eso. Hay 250,000 de personas en la cárcel en México. El 20%. Perdón por la expresión. El pero propio se la sistema no merecen sabe. completita. No sabe según los datos del INEGI. Y te encuentras entonces un discurso como el de María Lili Telles, que dice: no hay una urgencia, no hay una necesidad popular de esta reforma, no hay un clamor, dice. Bueno, es el 20% que no tiene por qué estar en la cárcel, no se sabe por qué está ahí. Si eso no es una urgencia, un clamor, yo no sé qué es, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, el gobierno de López Obrador termina con esta reforma, la última reforma, una de las más importantes, porque es un cambio de régimen, digamos, en el sentido de que redistribuye de nueva cuenta el poder en el país. Redistribuye el origen de uno de los poderes, será un origen mixto, ¿no? Con una comisión de evaluación, un sorteo y luego una votación popular. Ese origen cambiará, digamos, al Poder Judicial, y finalmente, digamos, se termina el sexenio con la idea de profundizar el cambio político, profundizar el cambio de mentalidades y seguir adelante, yo supongo que intensificar esto que ha sido el motivo de cosas como la revuelta popular de la independencia y la Revolución Mexicana, que es la desigualdad. Ahí tienen un expediente, todavía hay mucho por hacer para disminuir la desigualdad, ¿no? ¿Qué es la independencia? ¿Qué es la revolución? Pues son momentos de arrojo, ¿no? Es siempre momento de arrojo. Hay un grupo de individuos mexicanos que dicen, me arrojo. De alguna manera, o más bien, la respuesta siempre de la derecha mexicana es acomodarse y defender el statu quo, ¿no? O sea, no arrojarse. Es como, mantengámoslo, no le muevan, estamos muy bien así como estamos, ¿qué prisa tienen? ¿No? Todo el neoliberalismo, por ejemplo, si tú le dices a Agustín Carstens, oye, vamos a necesitar hacer un tren, o vamos a necesitar hacer una universidad, ¿no? Para irnos a dos extremos del nuevo periodo e irnos hacia el pasado, hacia la fundación de nuestra UNAM. Te habría dicho, espérate, ¿cómo? No, espérame. O sea, ¿cómo lo vamos a contratar? ¿Vamos a comprar un terreno? ¿Cómo? No, hombre, nos van a castigar los mercados si ponemos una UNAM. Sí. Espérate, no le muevan, no. Oye, sí, pero necesitamos una biblioteca y O'Gorman. Contrátate a un chavo que se llama O'Gorman, tráetelo para... No, pero ¿cuánto nos va a costar? O es amigo del licenciado... Exacto. ¿No? ¿Cuánto me va a tocar a mí? Sí, o cuánto me va... De cada piedrita que va a poner en la biblioteca, exacto, ¿cuánto me va a tocar a mí? O sea, si hay esa renuncia, pues, a las grandes proezas que se da en el conservadurismo. Acuérdate que decían, es que es el gradualismo, ¿no? Sí, sí. No, es que esto es gradual, no hay por qué acelerar una reforma, ¿no? Sí. Ya en otros momentos decían sobre reforma, refiriéndose a la avenida, solo hay salidas a la derecha, ¿no? No, pues claro. No, pues digo, nada más que no se referían a la avenida, se referían al periódico Reforma, ¿no? Ah, también. A pesar. No, yo creo que una de las lecciones que deja no solamente la Reforma, sino todo este periodo de 6 años, es justamente el arrojo.
Me parece que la gran lección del López Obradorismo, o del presidente López Obrador, no del López Obrador, del presidente López Obrador, es el arrojo. O sea, me aviento un tiro contra ese poder corrupto, me lo aviento. Pues, ¿cuál es el problema? Digo, sí, va a haber bronca, pero pues, me la tengo que aventar porque me la tengo que aventar. Es ahorita cuando tengo que hacerlo, punto. ¿No? Y se avienta ese, oye, vamos a enfrentarnos a cientos o quizá miles de amparos si te avientas un tren allá. De hecho, ya están empezando los trámites, Claudio X y el bufete del Consejo de Litigio Estratégico ya está en eso, tal. Dice, pues bueno, vámonos, empecemos ya, estamos tarde, vámonos, en chinga. Y soy yo quien supervisa la obra. Sí. O sea, soy yo quien va directamente a ver la obra del tren, va a ver que la anécdota que es todavía más significativa en esto es cuando el presidente está Vulcan robándose la arena, y el presidente pasa y dice, no se le están robando, pero luego se va y luego empiezan a detonar ahí explosivos y demás. Es decir, ¿y los ¿sabe? cacha? Y los cacha. Ajá. O sea, ¿por qué? Pues porque el jefe de obra, el maestro de obra, el ingeniero de obra, se llama López Obrador. López Obrador anda en friegas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace él así? Pues porque de otra forma no suceden las cosas. ¿Por qué manda una iniciativa y se aferra a la iniciativa y vámonos? Yo decía, fíjate, ahora que Jorge Castañeda y Aguilar Camín y ellos los corrieron de Televisa, yo decía, ¡órale! ¡Vámonos, cabrones! Ahí tienen la gran oportunidad para enfrentar a un poder de facto. Enfréntense a Televisa, denuncien, además se enfrentan a Televisa y se van a enfrentar a ese consejo de administración, que son los puros ricos de México. Enfréntense a Televisa, los están censurando, creo, ¿no? No sé. Pues eso dijeron. Eso dijeron. Los están censurando. Vayan, enfréntense a ese poder. Emociónense. Hagan algo que los mueva. Un tren, enfrentar a Televisa o una reforma al Poder Judicial, algo que sacuda. Y los grandes momentos de nuestra historia, los que, como ahora mismo, o sea, que estamos celebrando el 15, el 16, pues son momentos de arrojo, muchas veces al vacío. La mayoría de las veces dices, híjole, pero vámonos, a ver qué va a pasar, vámonos, ya vemos en la marcha. Y yo creo que eso es mucho la lección que deja López Obrador. Sí, desde luego, y es parte de esta idea que planteaba yo al inicio de construir liderazgos. Porque si observamos la trayectoria de López Obrador, en algunos casos sus decisiones han sido para tomar vías inexploradas que le han costado... el desafuero, para empezar. Por ejemplo, el desafuero, ¿no? Así de decir, a ver, estoy enfrentando al Poder Judicial corrupto y, bueno, hay que decirlo, esto no es una cuestión de exageración ni de metáfora. Siempre que vale la pena recordarlo, el juez que firmó el desafuero, bueno, el juez que decidió, que aceptó la causa del desafuero, ahora está inhabilitado por corrupto. O sea, eso no se queda... ¿Quién, Vega Memije? ¿O no, es que antes de que la Procuraduría General de la República... No puede ser ese dato. Sí, ¿no? En 2014 fue inhabilitado por corrupto. El juez que aceptó porque hay que retraer esa historia porque es importante. Sí, está bueno. Claro. Cuando se da este supuesto problema con el terreno en el Encino, el presunto dueño, que era Federico Escobedo Garduño, fue a buscar a un juez y solicitar y decir que había un problema con el gobierno de la Ciudad de México porque le estaban bloqueando sus accesos. Ese primer juez rechaza la causa porque esto está infundado, esto no tiene sustento, fuera de aquí. Por cierto, Federico Escobedo Garduño era amigo de Fox y había estado preso en los años 90. Bueno, después de eso... Maravilloso. Después de eso va con un segundo juez que sí tenía vinculación con algún bufete panista, vinculado a Lozano Gracia, y ese sí acepta la causa. Y ese es el que dice, sí, hay razones para pensar que el gobierno del DF no está en desacato,
entonces vamos a proceder. Y fue así que llegó la causa a la PGR. Y resultó que los peritajes demostraron que no había tal causa. Decían, no, pues el terreno en conflicto ni siquiera es propiedad del quejoso, entonces esto no tiene que proceder, etc. Y de todos modos, eso llegó hasta allá con base en la decisión de un juez que en 2014, 10 años después del desafuero, fue inhabilitado porque le encontraron corrupción. Entonces, no está enfrentándose, esta reforma que se propuso desde hace un año, no está enfrentándose a un adversario que por sí mismo haya tenido deseos de cambiar todas estas taras, que son muchas, y que nadie había puesto en la mesa la manera de tratar de resolverlas. Me parece que cuántas veces hemos escuchado este discurso, creo que desde 2006 está vigente este discurso de decir, es que López Obrador está correcto en el diagnóstico, pero se equivoca en el pronóstico. Es que López Obrador está correcto en que sí hay mucho que cambiar de tal aspecto, pero no como él dice. Exacto. Llevamos lustros escuchando eso. Y es un discurso que simplemente me parece que es una reacción a cuando alguien te dice, mira qué nivel de podredumbre tenemos, mira cuántos problemas hay aquí, y nunca quisieron cambiar esto. Y la manera fácil de aceptar que hay problemas es decir, bueno, sí los hay, pero tú no eres la solución. Bueno, pues si al menos hay un diagnóstico correcto, mínimo tienes que reconocerle a tu adversario que hizo ese diagnóstico. Pero aquí no pasa eso, simplemente es... acaba de ocurrir con la contrapropuesta que hizo Norma Piña, que al final resultó ser con unas prioridades que tenían menos que ver con el Poder Judicial. Entonces, pues estamos en este escenario donde no se ha respetado algo que tendría que ser absolutamente respetable, que es someter al escrutinio de las urnas una decisión y una propuesta. O sea, básicamente están tratando de que un presidente no cumpla una promesa, de que un proyecto político no cumpla una promesa, y lo están haciendo por vías ilegítimas, porque quieren sobredimensionarse con un tamaño que no tienen. Si trataran de hacerlo por la vía legítima, a ver, ¿por qué nadie pide que la oposición convenza a senadores de Morena a que voten en contra de la reforma judicial? Que eso se supone que podría ocurrir en un diálogo parlamentario. Ajá, sí. Pero, pues no, la situación es simplemente somos minoría, y aunque seamos minoría queremos actuar como mayoría. Y pues así no se pueden transitar las cosas. Cierro esta participación con otro comentario, pensando que bueno, es septiembre, un mes muy, muy representativo de lo que ha significado el obradorismo. En 2006, septiembre fue un mes crítico, porque estaba aún la disputa por la legitimidad de la elección de aquel año. Hay que recordar que la decisión del Tribunal Electoral para legitimar a Calderón después del fraude y después de que el propio tribunal encontró un montón de inconsistencias, de ilegitimidades, dijeron, sí, Fox hizo esto, pero como no hay manera de saber el impacto en el resultado, me acuerdo el impacto de sus malos modos, de sus malas acciones, entonces pues no hay nada que hacer. Pues entonces el 5 de septiembre lo legitimaron, ¿no? El Tribunal Electoral dio por válida la elección. Y de ahí vino esta parte de esta resistencia civil que estaba todavía en el plantón de Reforma, y vino el grito del 16 de septiembre que Fox se tuvo que ir a Guanajuato, porque sí había un momento muy crítico, se tuvo que ir a Guanajuato a gritar, y el jefe de gobierno en ese momento, Alejandro Encinas, gritó por la soberanía popular. ¡Viva la soberanía popular! Entonces, ¿cuánto ha cambiado de ese momento a hoy? En 18 años, esa soberanía popular, guste o no, se convirtió en el eje rector de un proyecto que en este momento tiene muchas contraluces, ha tenido muchas carencias, muchas trabas y muchos problemas, pero que en su parte fundamental, que es involucrar a los excluidos en la política, ha derivado en dos cuestiones. La primera, un combate muy loable a la pobreza,
que insisto, me parece que ese es el gran acierto de López Obrador, haber sacado a tantas personas de la pobreza y dar a esta ciudadanía la posibilidad de tomar más decisiones. En este caso, por ejemplo, participación en una reforma al Poder Judicial a través del voto, que me parece que el voto es, bueno, el puntal de cualquier democracia a secas. Ya no hablemos de si democracia republicana, liberal, discursiva, como decía el filósofo Habermas. No, democracia a secas significa ponerle atención a lo procedimental y el voto juega un papel fundamental ahí. Sí, esta idea creo que es lo que está en el centro del debate ya hacia el final del sexenio, es hay una democracia popular inscrita ya, donde la gente se identifica con las causas, con las propuestas, con los personajes, con un montón de cosas. Hemos aprendido en estos 6 años que la política no es procedimientos nada más, instituciones, tiempos administrativos, sino un poco lo que decía Alejandro Páez, que es también es emoción, ¿no? Esto que decías del arrojo, también es emoción y también es satisfacción. Cuando se dio la votación en la Cámara de Diputados a favor de la reforma judicial, yo dije en voz alta, estaba en mi casa solo, y dije en voz alta, qué bien se siente ganar. ¿Por qué? Así se siente. Porque lo que... Así se siente ganar. Así se siente ganar. O sea, porque además, pues bueno, venimos de una historia donde siempre perdíamos, donde siempre había que contenerse y decir que siga la resistencia pacífica, que sigan las cosas avanzando. Vamos a ver por qué camino podemos avanzar ahora. Es decir, después de 2 fraudes, de compra de votos por parte de Peña Nieto, las reformas del Pacto por México, la traición espeluznante del PRD, de todo lo que pasó, de pronto tenemos 6 años en donde sentimos la novedad de ganar, ¿no? Y que las cosas que propone López Obrador con ese arrojo, a veces lo que llamábamos en la izquierda hace muchas décadas voluntarismo, que era de, pues, porque yo quiero que salga, ¿no? En tal fecha, ¿no? Esa idea de si no es por aquí, es por acá, ¿no? Este es el plan A, ok, plan B, plan C, ¿no? Es muy significativo de cómo funciona, digamos, la mente del presidente. Y de pronto los que apoyamos, los que somos parte del obradorismo, que hemos creado a este monstruo que se llama Andrés Manuel López Obrador, decimos que bien se siente, así se siente ganar, así sentían los otros cuando ganaban contratos y ¿no? Les daban ya se creó el INE, vénganse todos los familiares a cobrar por a cobrar por poner los lápices. El INAI, la COFES, ¿no? Exacto. Sí, y hasta los institutos, los institutos. Los más éticos también tomados por estos. Sí, jurídicas. Por los movimientos ciudadanos, por las naranjas. Que ese es como ese es uno de los grandes temas, ¿no? El tema del Partido Naranja. Te molestan los buena ondita. Lo que pasa es que yo decía, de todos los de derechas, los que más prefiero yo es a Gilberto Lozano, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, lo prefiero. Sí. La verdad, lo prefiero. Esa es un hombre con todas sus limitaciones. Vamos a la revocación de mandato, no nos vamos a esconder. O sea, no estamos de acuerdo. Ahí está, es de derechas, es pro empresarial, le vale madre la pobreza, le vale madre la desigualdad. Él tiene una convicción de que los gobiernos tienen que servir para servir a la élite, ¿no? Punto. Y se vale. Qué bueno que nunca llegue a ser gobierno, una cosa de esas, pero, porque ya lo fueron muchas décadas, pero de todas maneras yo preferiría, digamos, a Lozano. Tengo un problema muy serio con Álvarez y Casa, porque creo que esa es la gente que más daño hace. Sí, ha hecho mucho daño. Sí. Álvarez y Casa es la representación de un sector
que quiere estar dentro del Estado, que le abran las puertas y que le suelten dinero. Quiere que todo funcione, esté bien aceitado en torno a ellos, en lo personal, aunque sus pequeñas causitas, ¿no? Ay, sí, nosotros somos muy cool, somos pro libertad sexual, somos una bola de conservadores haciéndose pasar por buena onda, ¿no? O sea, eso es lo que es Álvarez y Casa. Porque los temas del buenondismo siempre van a ser temas que no tocan ni la desigualdad, ni el privilegio, no reconocen, por supuesto, la lucha de clases, ni el racismo, es buenondismo porque solo ve la superficie del problema y cree que se resolvería con un cambio superficial. Yo me acuerdo mucho de Jorge Álvarez Maínez en la discusión de el que después fue candidato a la presidencia por el MC, en la discusión de la reforma eléctrica, empezando su discurso con el buenondismo. La soberanía reside en el sol. No, pues ya no fuimos a ningún lado, ¿no? Ese grado de despolitización, de decir una cosa así, cuando, bueno, la propia Constitución dice que reside en el pueblo, y de lo que estamos hablando es de la decisión de la mayoría, ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, pero te interrumpí lo del... No, es que va por ahí, mira, y además es porque estorban a los cambios, estorban al atrevimiento, o sea, se atraviesan en medio, ¿no? Yo prefiero el momento que vivimos en donde izquierda y derecha se confrontan, se dicen lo suyo, pero no se pelean por abajo de la mesa, por repartirse lo mismo. ¿Qué es lo que vivimos en México estos 6 años? Mientras se fue diluyendo ese centro, se fue vaciando ese centro por presión del presidente, sobre todo de él, que dijo, no, centro es derecha. O sea, por la presión del presidente, lo que vimos es que toda esa carnita y músculo y cartílagos que había entre estas dos fuerzas se fue diluyendo y entonces es hueso con hueso. Entonces es una confrontación de verdad, no hipócrita. Es una confrontación de, yo siempre me burlo porque pues en ese centro cabría Claudio X González. ¿En qué momento fuimos capaces de aceptar tanta pinche hipocresía? ¿Cómo pudimos aceptar que en ese centro cabía lo mismo Claudio X González que Lorenzo Córdoba, que son lo mismo? Exactamente lo mismo. Y también Álvarez y Casa, y también Dante Delgado. O sea, un hombre que ha vivido del presupuesto, un salinista, que viene de tiempos de Gutiérrez Barrios, que fue el sustituto de Gutiérrez Barrios en Veracruz. O sea, ¿cómo es posible que esos son los buena ondita? Pues claro, todo pervertido, todo podrido. O sea, ahí mismo cabe un Damián Cepeda, y lo mismo cabe el otro Germán Martínez, que es todavía peor, el peor de todos ellos, porque es la hipocresía personalizada. O sea, Germán Martínez Cázares es la hipocresía con patines, lista para moverse a donde, sí, claro, y vámonos, ¿no? Con una velocidad tremenda para acomodarse, etcétera. O sea, ¿en qué momento aceptamos eso? Tanta hipocresía, puro vividor. Nada más te interrumpo tantito, no, por favor, para esto, que es, he estado escuchando, ¿no? Estos a los que les duele México, claro, que dicen, es que el país está dividido, ¿no? Bueno, eso que dices que López Obrador provocó esta idea, es justo uno de los mecanismos de la politización. Es decir, un nosotros y unos otros, ¿no? El nosotros éramos todos los que habíamos aguantado décadas de todo lo que aguantamos, y esos otros que se habían aprovechado, que habían sido unos corruptazos, ¿no? Digo, ya este abogado que luego acaba en la cárcel por corrupto es el que firma. No, pues el dato es maravilloso. Ejemplifica todo, ¿no? Todo, sí. ¿no? Y entonces, claro, esta hipocresía de decir,
No, los jueces son unos abogados muy doctores que saben mucho de axiomas jurídicos, que pueden interpretar la letra y qué tiene que ver con el código de no sé qué y la sentencia de no sé qué. Ellos son eso y pasan unos exámenes, ¿no? Y el que saca 10 de 150,000 que aplican, quedan 2. Bueno, ellos nos quieren vender eso y son estos. Sí. Son estos abogados, son los de los despachos, son los que... Son Norma Piña, que confiesa en esa entrevista que le hicieron, que yo vi en La Neta TV, que se hizo viral por ahí, donde dice, no, yo no pasé ningún examen. A mí me invitó un profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas, yo nunca había litigado. Imagínate, la presidenta de la Corte. Ay, pero qué horror. Y ahora dicen, ay, no, la carrera judicial está en peligro. No hay carrera judicial, no existe tal cosa. Y entonces, para lo que funciona, digamos, la politización, es para decir, nosotros nunca hemos obtenido un solo beneficio de la corrupción, pero ustedes sí. Y ahora lo enfrentan. Y les vamos a decir cuál es su lugar en la percepción social y también en la historia. Entonces, lo voy a decir, el encabronamiento de Enrique Krause y de Aguilar Camín, por decir 2 nombres de una lista de todos los que firmaron los desplegados todo este sexenio, desde la deriva autoritaria hasta esa fotito con Xóchitl Gálvez tan entrañable de todos ahí. Bonita, qué bonita. Ya, o sea, un poco envejecido. rendidas ante alguien que no ha leído un solo libro de ninguno de los cabrones que está ahí. Que no sabe nada, que tuvo que leer así de gracias a Aguilar, Camín. Sí es, no es. Ah, perdón. Y sí no. vino. Sentado a un lado, ¿no? Bueno, todos esos que, ¿no? López Obrador lo que hizo fue, los mencionó y los puso justo en el lugar que ellos no esperaban pasar los últimos años de su vida. Ellos creían que iban a ser homenajeados, como fue Octavio Paz, Carlos Fuentes y muchos otros, en los sexenios del nacionalismo revolucionario y del neoliberalismo, porque ese premio Nobel de Octavio Paz es parte el premio al neoliberalismo. El premio al neoliberalismo, al Tratado de Libre Comercio. Y ahora sí que, como diría Andrés Manuel, y tengo cómo comprobarlo, sí. Todos esos pensaban que se iban a publicar sus obras completas en el Fondo de Cultura Económica, sus 25 tomos. Y de embajada en embajada. Y de embajada en embajada. De cóctel en cóctel, de ahí, de a partir ese es de ahí. lo suyo, ¿no? Claro, como... No leer, no pensar. Como Vargas Llosa. Exacto, como Vargas Llosa, ya luego convertidos en aristócratas. Claro. ¿no? Por alguna cosa en España, no sé qué. Marqués de Vargas Llosa. El Marqués sí, claro. de pie de página, no sé qué. Y entonces, Andrés Manuel lo único que hace es los menciona y los pone en un lugar que es el de la ignominia. Y bueno, aquí me gustaría comentar sobre este asunto, que lo que López Obrador hizo para ponerlos ahí fue simplemente mostrarles un espejo. Exacto. Ponerlos enfrente de su propia Leyó imagen. los textos que escribían. Y además, y es que esa es la mejor manera, yo creo que de deturpar a estos personajes, no es injuriarlos, es simplemente mostrarles o un espejo o mostrarles su pasado, porque siempre se van a mostrar de ese modo incongruentes, inconsecuentes, insustanciales. O sea, ¿qué hizo López Obrador? Su gran pecado fue decir, bueno, pues Krause participa en campañas de desprestigio ilegales como la Operación Berlín, que se dedica a producir esta ciberbasura, donde distorsionan fotos, donde sin ningún rigor periodístico acosan y acusan a su familia desde antes de que fuera él funcionario. Por favor, esto no es periodismo, esto es acoso, hostigamiento, y Krause estaba metido detrás de eso, y basta que López Obrador diga eso para que, no, es que me quieren censurar, es que López Obrador es autoritario, y además el ataque de López Obrador en mi contra es porque quiere ocultar que él tiene intenciones reeleccionistas. Esa fue la reacción de Krause cuando en 2019 se supo que era parte de la Operación Berlín. Bueno, ya que no se cumplió la intención reeleccionista de López Obrador,
¿Qué nos queda entonces? Pues observar la conducta de este personaje. Ya ahorita ya dice que somos una monarquía, ¿no? Bueno, sí, entonces... Imagínate. No, bueno, sí, la República ha muerto, ¿no? Dijo hace unos días, Sí, después sí, de la sí. votación. Lo que pasa es que hay maneras siempre de acomodar el discurso que sea muy cómodo y que no mueva los cojines en los que estás sentado, ¿no? Siempre hay manera de acomodarlo. Por ejemplo, ¡ay, qué país más horrible, polarizado! Pero me duele México, que es ese país polarizado. O sea, el hecho de que hubiera 50 millones, hay mucha pobreza todavía, muchísima pobreza, pero el hecho de que hubiera una sociedad dividida entre muy pobres y Carlos Slims y Ricardo, eso no era un país polarizado. Bueno, entre el 99 y el 1%, ¿no? Correcto. O sea, ese no es un país polarizado. No es un país que amerita una revisión de fondo y decir, ¿qué le pasa a este país con un puñado de mega millonarios ricos y otros que no, y millones que no tienen nada, ni en qué caerse muertos? Esa no es polarización. O sea, no, la polarización es esta, Es que diga se que- les digan sus verdades, ¿no? Esa es la polarización para ellos. Sí, bueno, es que yo creo que valdría la pena siempre tomar esta tesis de que México no está polarizado en el sentido político. No hay dos grupos simétricos irreductibles. Hay un gran consenso, un gran consenso que está hoy a favor del proyecto gobernante. Ojo, que este consenso, esta aprobación no necesariamente es incondicional. Se trata de una mayoría muy amplia y muy trabajada por muchos años, pero en democracia las mayorías pueden ser temporales y puede que esto se pierda al siguiente, en 3 años o en 6 años o en 9, pero pues eso ya depende de las circunstancias, del desempeño de este proyecto, del desempeño de la oposición y de muchas cosas. Entonces no hay una polarización porque de entrada no hay dos polos simétricos. Hay un gran consenso y hay una minoría muy ruidosa que tiene una imagen muy sobredimensionada de sí misma. Y esto nunca hay que dejar de plantearlo, porque me parece que mucho de lo que vimos esta semana tiene que ver con esto, que un grupo muy minoritario se sienta capaz de tratar de obstruir un poder como el Senado, irrumpiendo de manera ahí medio extraña, porque nadie puede entrar tan fácilmente Sí, estuvo raro, sí. al Senado ahí. Entonces, y para tratar de socavar una promesa de campaña que por lo menos 85 senadores tenían la obligación de cumplir y que podían haber negociado con algún otro para que se cumpliera. Al final podemos debatir también al personaje al que recurrieron, porque eso también es algo grave, aunque en este momento me parece que es un costo que se prefirió pagar porque pagar el costo de no aprobar la reforma hubiera sido mayor, pero sí hay que dejarlo en claro, no hay tal polarización, hay una minoría que se siente simétrica a la mayoría que sí acepta, que sí propone estos cambios. Y pues ahí está el problema, porque pues esta derecha partidista, intelectual, pues tiene esta imagen tan sobredimensionada de sí misma que creen que es natural hacer estas cosas. Perdieron el poder institucional en 2018, lo quieren recuperar a costa de este tipo de acciones. Pues no sé, no me parece que sea la ruta adecuada. Yo quisiera cerrar con una reflexión rápida sobre el nuevo arraigo, la nueva idea de pertenencia al país, que sustituye definitivamente tanto al nacionalismo revolucionario del PRI como al antinacionalismo de la época neoliberal de Acción Nacional, ¿no? Donde nada de lo que se hacía en México ni los mexicanos valían la pena, eran descartables, y de lo que se trataba era de pertenecer, de pertenecer a una élite mundial, ¿no? Que se identificaba a partir de que podría comprar paquetes en Amazon, ¿no? O no sé, pues nunca entendí a qué se referían con eso, pero eran antinacionalistas. Se ha sustituido en estos 6 años, es un proceso que es mucho más largo, pero
en estos 6 años se ha intensificado la idea de la pertenencia al país a partir de la política, a partir de estar informados, a partir de escuchar las mañaneras, de discutirlas, de debatirlas, de esta igualdad que no es la consecuencia de un cambio económico, sino es una igualdad que es anterior al cambio económico, es decir, es una igualdad política donde todo el mundo tiene derecho a discutir, todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene la misma calidad en lo que dice, de ahí el enfado de gente como Denise Dresser. Todo el mundo tiene la capacidad de hablar de política, igual que tiene la capacidad de hablar de fútbol o de la mecánica de un coche. Y entonces, en ese sentido, digamos, la identidad se politizó y abarca a los migrantes en Estados Unidos, que eso fue digamos, un reconocimiento que el presidente empezó a hacer, que también precedió, digamos, a cualquier reforma migratoria con Estados Unidos, a cualquier presión, etcétera, sino que fue simplemente un reconocimiento político de decir, ellos también son parte de México, ellos también están interesados en la política mexicana y tienen mucho que decir porque la política mexicana los expulsó del país. Y entonces, me parece que es un nuevo arraigo que está politizado en ese sentido, digamos, en el sentido de el pueblo es el plebeyo, no la hija de Rosario Robles afuera del Senado, sino este pueblo que tiene un orgullo de pertenecer políticamente al país, de opinar sobre las decisiones en el país, pero que también tuvo momentos en este sexenio de gran orgullo de las obras, por ejemplo, ¿no? Siempre cito la inauguración del AIFA porque a mí me pareció, ahí vi, digamos, materialmente cuál era el orgullo de la gente de decir, esta obra es nuestra también, esta obra también la hicimos nosotros, la hizo el ejército, no hubo corrupción, nadie se endeudó, esto es porque las cosas sí se pueden hacer, ¿no? Porque si combates el huachicol, tienes suficiente dinero para hacer una obra así, la puedes hacer en tiempo récord y está funcionando. Y aquí están los luchadores en el baño y aquí está, ¿no? Es decir, toda la parafernalia del patriotismo, que es muy distinto al nacionalismo. Nacionalismo es decir, los demás no entran. Patriotismo es decir, ¿ya viste qué orgullosos estamos de esto? Cuando un mexicano saca una bandera, no es fascismo, te está invitando a una fiesta, ¿no? A que le sigas entrando al tequila, que te cooperes para las caguamas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, este orgullo, este nuevo orgullo nacional, esta nueva forma de pertenecer al país, es una forma política de hacerlo. Y que se confronta de manera abierta con la idea del conservadurismo, de la derecha en México, que ha querido despojar permanentemente al mexicano de ese orgullo porque no le conviene. Yo me acuerdo del AIFA y también tengo ideas muy claras. Por ejemplo, este odio que desató la señora que vendía las tlayudas, la señora Lupita, ¿no? Que ahora está ahí que por cierto son las mejores tlayudas y se me hace agua la boca otra vez. Si tienen manera de ir a comer ahí, está en Los Pinos, ahí. Sí, yo voy los sábados y bueno. Y todo el odio que había en torno a ella, porque se había metido alguien, además utilizándola a ella para ridiculizar o intentar ridiculizar. Sí, ahí está su pinche aeropuerto, perdón, ando muy mal hablado ahora, perdón. Decía la central camionera, la central avionera. Le siguen diciendo. Claro, tienen que agarrar los aviones desde ahí porque son más baratos, pero le siguen diciendo. Es muy curioso ese. Yo no termino de entender a una parte de la clase media que sigue solidarizándose con sus verdugos, ¿no? Con los más ricos. La señora esa que grita
indio patarrajada. Señora, por favor, véase usted. Sí, luego la van a visitar a usted su es una casa. mestiza tanto como el presidente. Y la van a visitar a su casa y bueno, es una mujer pobre. Híjole, mano, o sea, de verdad es como para decirles, ya despierten, carajo. O sea, ya demos por terminado ese capítulo en el que nos odiábamos por cuestiones raciales, por cuestiones, o sea, y emprendamos una gran acción, como los grandes romanticismos, ¿no? O sea, a buscar construir hacia arriba, buscar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y dejar de ver hacia abajo a ver qué encontramos para lanzarnos con eso, ¿no? Y yo creo que esa es una parte muy canija del presidente López Obrador que le dio mucho orgullo a la gente, le dio razones para las cuales defender algo inmediatamente y cohesionarse y defender algo. Yo espero que el siguiente tramo, el siguiente sexenio sea de consolidación de eso. Yo esperaría. Y tú decías anoche que nos quedábamos platicando aquí en la banqueta, sin embargo, Fabricio y yo, decías, pues está todo puesto para que así suceda, ojalá y suceda. Ya, yo nomás cierro con una frase porque creo que vale la pena decirla. Esta señora que le dice indio patarrajada a López Obrador es la traductora de Krause cuando dijo es el Mesías tropical. Es quejarse de su origen, tratar de excluirlo por su origen. Entonces me parece que eso revela muy bien a los dos extremos del mismo espectro de esta derecha. Pues gracias. Muchas gracias. Pues feliz grito. Feliz grito doblemente para todos. Felices fiestas patrias.